Bueno, buenos días para todos, para todas. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Queremos darles la bienvenida a una nueva jornada de este quinto Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda y recordarles un poquito pues de qué se trata este proceso. Esta es una iniciativa ganadora de la beca Territorios Activos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del programa distrital de estímulos a la cultura. Es un proceso liderado por tres organizaciones: Colectivo Solaris Games, la Fundación HBG y el Colectivo Terrazas Verdes, todos de la localidad de Puente Aranda, y que estamos tratando de fomentar a través de este ejercicio el trabajo en red y el encuentro y diálogo colaborativo entre organizaciones, líderes, gestores, artistas y emprendedores de la localidad y de la ciudad, en torno a dos ejes transversales: el tema de derechos humanos y cultura de paz y la sostenibilidad ambiental. Entonces queremos darles la bienvenida a una nueva jornada, quinto Festival del Desarme, Construyendo Territorios Sostenibles. El día de hoy, 22 de octubre, con un taller, con un laboratorio bastante interesante que se llama Del Residuo al Recurso, taller de saneamiento básico alternativo, con Leandro Hoyos. Entonces, antes de darle paso a Leandro, quiero recordarles que tenemos programación hasta el día 30 de octubre, de manera continua. Aún nos quedan varios laboratorios este fin de semana. Tenemos hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, el conversatorio de agricultura urbana y educación ambiental, uno de los conversatorios, digamos, más importantes dentro de la programación del festival, porque precisamente la educación ambiental ha sido pues la discusión en varias de las jornadas, de los laboratorios, de los otros conversatorios, y es que vemos en la educación ambiental una de las posibles soluciones y aportes desde la ciudadanía y desde las organizaciones para contribuir a enfrentar esta crisis y emergencia climática en la que nos vemos abocados. Entonces, invitarlos a que estén pendientes y recordarles que el 28, 29 y 30 tenemos las 10 presentaciones artísticas de danza, música y teatro de propuestas de artistas locales que tienen, digamos, estos escenarios de circulación, estas propuestas de circulación en torno al tema de la cultura de paz y la sostenibilidad ambiental desde su quehacer artístico. Entonces, pues darles la bienvenida a las personas que están ingresando en Zoom, a las personas que se conecten por el Facebook Live. Recordarles que esta sesión queda tanto en Facebook Live como en YouTube, @Fundación HBG, para que, pues, digamos, estén pendientes, nos busquen, sigan la programación. Si se perdieron algunas de las actividades que ya pasaron, laboratorios, talleres, conversatorios, pueden volver a revivirlos en cualquiera de estos los canales: Facebook, YouTube, @Fundación HBG, Facebook, Solaris Games BTA. Entonces, sin más, quiero agradecerles a las personas que ya están ingresando por su puntualidad, por su participación, y agradecerle a Leandro por haber aceptado pues esta invitación al quinto Festival del Desarme, Construyendo Territorios Sostenibles de la localidad de Puente Aranda. Quiero entonces darle paso y la bienvenida a Leandro. Eh, a Leandro Hoyos, quien va a dirigir hoy el tema del laboratorio, de taller de saneamiento básico alternativo del residuo al recurso. Entonces, Leandro, buenos días, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Buenos días, Diana. Buenos días a todos. Muchas gracias. Eh, para mí fue bien interesante esta invitación. Es la primera vez que hago este ejercicio dentro de un escenario rural, urbano, porque siempre lo hago a nivel más o menos rural, y me parece muy interesante explorar precisamente las posibilidades. Al respecto de las exploraciones de cómo llevar mi trabajo al urbano, ya se han presentado algunas reflexiones y este me parece un escenario ideal para seguir explorando eso y sobre todo construyéndolo y co-creándolo. Me parece también además muy importante porque la semilla original de este proyecto nace de una experiencia muy juiciosa de una fundación que trabajaba procesos de paz en territorios lejanos y sin infraestructura. Y claramente la paz requiere esta infraestructura. Para nosotros en Bogotá es muy fácil abrir una llave y que salga agua, oprimir un botón y que se descargue el sanitario. En otros territorios hay que primero resolver eso para luego poder pensar y construir otros procesos. Entonces, esta infraestructura básica me parece que es un tema clave para empezar ahí. Entonces, en este ejercicio hoy les quiero proponer dos momentos. Un primer momento
de una charla donde yo les voy a contar de qué viene la experiencia que hemos desarrollado en Leosas y luego un ejercicio, si se da la posibilidad, revisamos ahora las posibilidades, para construir lo que podría ser una plataforma de manejo de residuos sólidos y de saneamiento básico alternativo para zonas y sectores de Bogotá. Vale la pena también contarles que estas conversaciones se vienen dando con la Secretaría de Hábitat, con la Secretaría de Medio Ambiente, donde están las lógicas de ecobarrios, hay un ambiente adecuado para intentar este tipo de cosas, así que yo esperaría que lo que pueda surgir de esta conversación o incluso de este taller, ya si podemos trabajar al final, sería un escenario, un ejercicio que nos gustaría mucho eh, que pudiera llegar a otros escenarios donde se pueda replicar y volver realidad. Entonces, listo, voy a compartirles pantalla. Listo, Diana, me confirma si estás viendo mi presentación, por favor. Sí, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, lo que les voy a contar aquí es un breve resumen de las experiencias que hemos tenido desde las lógicas académicas y que se han dado en este proceso. Entonces, lo primero que quiero contarles con respecto a sostenibilidad es que nuestro hábitat, siendo nosotros el centro, digamos, más o menos egocéntrico de este planeta, se ha basado todo en nuestra felicidad y en nuestro confort. Y tener ese ejercicio de ese escenario ha hecho que tomemos todos los recursos posibles. Entonces, del medio ambiente tomamos energía, agua, aire, alimento, tomamos todo lo que podamos. Y esos procesos en los que nosotros convertimos en nuestros espacios vitales, desafortunadamente, se convierten en residuos. Entonces, las lógicas de un hábitat sustentable implica tomar el mínimo posible del medio ambiente, mantener el máximo posible de confort y calidad y vida digna, y obviamente generar la menor cantidad de residuos. Equilibrar esta ecuación entre estas entradas, estas salidas y estos procesos intermedios que sean es la meta. En diseño de productos se trabaja mucho el tema de diseño sistémico y se basa precisamente en esto. Em, y este diseño sistémico son metodologías que se aplican para muchas cosas. Yo lo aprendí desarrollando mi especialización en diseño y desarrollo de producto. Mi formación original es de arquitectura, entonces para mí trabajar vivienda y hábitat ya estaba en mi proceso inicial de formación. Luego hice el de diseño y desarrollo de producto pensando en lógicas de hacer producto para la arquitectura. Y luego hice la maestría en hábitat sustentable y eficiencia energética y me enfoqué en hacer producto arquitectónico para hábitat sustentable. Dentro de esas lógicas nace este ejercicio y entonces aquí surgen las primeras preguntas, ¿no? Entonces me enfoqué mucho en trabajar en el tema de agua y lo primero que me doy cuenta es que somos muy ignorantes al respecto de agua. Como les decía, para nosotros es muy fácil abrir la llave y que salga el agua, pero muy pocos saben, y nos vamos a concentrar solo en la parte superior izquierda, muy pocos saben que el agua dulce del planeta es apenas el 2.5% del agua del planeta. El resto del agua, casi el 98%, es agua salada. No la podemos consumir. Ese 2.5 se reparte en aguas congeladas en los polos, en aguas subterráneas y una pequeña parte de menos, el 1%, es el agua superficial. Nosotros hemos sobrevivido con este 1% y lo estamos contaminando muy rápidamente y con todo lo que estamos haciendo estamos también contaminando las aguas subterráneas. Y eso pasa porque la formación que nos dan desafortunadamente está incompleta. Este ejercicio del agua, que es lo que nos presentan en todas partes, siempre es como un ejercicio cíclico, muy romántico, muy idealista, en el que el agua llueve, cae en forma de hielo, de neblina, y luego nosotros la tomamos, la limpiamos, la consumimos, se la entregamos al medio ambiente, se evapora, luego se condensa y vuelve a llover. Pero pues esto es realmente solo una parte de la historia. La otra parte de la historia es esta. Lo cierto es que existen más de 23 fuentes identificadas de alto impacto en la contaminación del agua y de todas esas nosotros trabajamos una y somos especialmente responsables de los drenajes sanitarios porque pues obviamente hemos estado utilizando sanitarios secos durante mucho, sanitarios con agua durante mucho tiempo. Este proceso del ciclo vital del agua pues tenemos que reconocer que ya no es tan básico y tan idealista como lo habíamos hecho y lo habíamos aprendido,
sino que ahora además tenemos muchos puntos de contaminación y tenemos que trabajar sobre todos ellos. Entonces, por algún lado tenemos que empezar. Cuando nosotros empezamos a trabajar con este tema, no éramos muy conscientes del impacto. Entonces, lo primero que aparece es el tema de la huella. La huella es un escenario en el que nosotros podemos medir o calcular, o por lo menos ser conscientes de los impactos que tenemos, y hay tres impactos asociados al agua. El primero es la huella azul. La huella azul es lo que sucede cuando le quitamos agua al ecosistema, al medio ambiente. Entonces, esta agua que le quitamos genera que se sequen ríos, generan comunidades de animales que ya no, que se les rompe su ciclo natural, flora que se ve afectada, etcétera, y ecosistemas completos que se ven afectados. Entonces, este primer indicador de agua que le quitamos al ecosistema, rara vez lo medimos. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de él. Una parte de esa agua es agua que se considera una huella virtual, o por lo menos así se denominó, en consumo directo e indirecto del agua que se consumió para que nosotros podamos tener ciertos procesos andando. Entonces, si yo tomo agua para el sanitario y la descargo en el sanitario, esa es una huella directa azul, pero en agua virtual estamos teniendo en cuenta el agua que se consumió, por ejemplo, para fabricar el sanitario, para fabricar todas las piezas, para fabricar la tubería que lleva el agua, para fabricar los jabones y los detergentes que se usan para limpiar el sanitario, y ahí suma. Luego, en Colombia, para efectos prácticos, desafortunadamente, nuestros sistemas de potabilización son de muy baja eficiencia. Entonces tenemos sistemas de potabilización que a duras penas llegan al 20-25%, y que desafortunadamente eso sí existen o funcionan medianamente bien. Y nuestra legislación es muy laxa, entonces tenemos premios de eficiencia cuando llegan al 30%, o sea, un premio de eficiencia debería ser llegar al 90, al 100%, pero no, al final tenemos que más o menos el 80% del agua que contaminamos se va directamente al medio ambiente. Eh, el agua que entregamos limpia se pierde, pues porque obviamente es contaminada con las aguas que ya están sucias. Y luego la huella gris no es solamente el agua que le entregamos al ecosistema contaminado, sino toda la afectación que se multiplica. Y se calcula que más o menos por cada litro que le entregamos contaminado al medio ambiente, se contaminan al menos otros 10. Si el ejercicio de la contaminación es de ciertos materiales, por ejemplo de grasas, el efecto de contaminación se multiplica por 100. Entonces es muy complicado hacer este ejercicio sin entender qué está pasando. Resulta que básicamente nosotros aquí en la ciudad de Bogotá somos muy afortunados. Y en general todos los que tenemos agua para descargar un sanitario tradicional somos personas con mucha fortuna. Se calcula que alrededor del mundo hay 2.300 millones de personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros. De esos 2.360 millones de personas, hay alrededor de 460 millones de denuncias de algún tipo de acoso, maltrato o ataque de tipo sexual a las mujeres que no tienen el sistema de saneamiento seguro en casa y que tienen que salir de sus casas para intentar tener saneamiento. Entonces, esto ya no es solamente un tema de medio ambiente, también es un tema de seguridad, es un tema de respeto y de dignidad a las mujeres que tienen este tipo de situaciones. Alrededor de 850.000 niños al año mueren por enfermedades asociadas directamente a la diarrea causadas por aguas contaminadas que vienen de sistemas de saneamiento deficientes o inexistentes. Estas son cifras de las Naciones Unidas y son muy duras. Hace unos años, en el 2018, fue noticia en la ciudad del Cabo, que es una ciudad más grande que Bogotá. Se generó una crisis de agua, toda la ciudad estuvo en crisis y se identificaron 4 fuentes. Uno, que hubo sequía; dos, que aumentó la población; tres, que hubo escasez de fuentes alternativas, seguían tomando agua de los mismos sitios; y cuatro, la falta de conciencia sobre el problema que se avecinaba. A pesar de todo lo que se educó, a pesar de todo lo que se intentó con la población de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, el problema y el efecto se dio como una crisis muy dura. El problema de esta ciudad es que es la primera gran ciudad que lo sufre, pero las que vienen en proceso de tener situaciones similares ya son muchas. Y aunque Bogotá, para efectos prácticos de nuestro escenario de vida, tiene agua,
no significa que esta sea inacabable. Entonces tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer al respecto de este proceso. En Colombia, el ejercicio también para el 2018 se hizo una evaluación y salió esta nota en El Espectador que funcionó muy bien para revisar y entender el estrés hídrico que hay en el país. Lo que ustedes ven aquí a la derecha en el mapa, esas zonas rojas son las aguas que tienen crisis de agua. Sin embargo, y como ustedes se dan cuenta, en la zona del centro también hay muchos sectores que tienen crisis de agua porque los ecosistemas han sido afectados o porque tienen microsistemas que no dan abasto para la capacidad humana requerida que está viviendo en ellos. Entonces, este ejercicio en Colombia se vuelve un tema que tenemos que empezar a revisar porque esto no es una cosa que sucede en otros países. Uno tiene esa idea como de que África, por allá, Medio Oriente, tienen problemas de agua. No, los problemas de agua ya están en todas partes. En el 2014 se hizo dentro de la encuesta del DANE, dentro del censo, se recogió información sobre el tema del sanitario y para efectos de Colombia, en ese momento, el 2014, ya hace 7 años, habían más o menos 500.000 de hogares sin servicio sanitario. De ese millón de hogares, más o menos la mitad estaba en la zona de la región Caribe. Eh, Esto habla de unas situaciones muy claras, muy complicadas, porque 500.000 de hogares equivale perfectamente a 2 millones de personas, y eso es lo que está censado. Desafortunadamente, en estos años han pasado varios fenómenos. Hemos tenido la migración venezolana, hemos tenido el crecimiento demográfico estándar, y todo esto ha hecho que esta carga seguramente y estas cifras sean más altas. Yo esperaba que en el 2019, cuando se hizo el último censo, volvieran a preguntar este tipo de cosas, y no, estos datos quedaron como en un segundo plano y no se preguntaron. Entonces no tenemos información más reciente al respecto, pero seguramente la cosa no ha mejorado. ¿Y por qué se dan estas cosas? Básicamente porque estamos en medio de un tema tabú. Es un tema de los que no queremos ver, de los que no queremos hablar, de los que no queremos escuchar. Son temas difíciles hablar del sanitario, del agua, de qué estamos haciendo con ella. Y entonces, el parte del problema se basa, o parte de la falta de soluciones, se basan precisamente en no tener esta posibilidad de poder compartir y hablar al respecto para poder empezar a crear soluciones. Entonces, claro, uno no le pregunta al vecino, oye, ¿cómo te fue en el baño? Por supuesto, eso nunca va a suceder, pero lo cierto es que pasan muchas cosas en los baños. Esa parte de nuestra vida privada es definitiva y muchas personas están más preocupadas por el tema del baño que por incluso algunas otras cosas en su casa, porque el baño y el tema del sanitario es crítico en la vida de las personas. En este año que pasó de pandemia, en el que tuvimos que estar en nuestras casas, se nos dispararon los consumos de agua, porque claro, una parte de nuestro consumo de agua se daba en las oficinas, en las escuelas, en las universidades, en donde estábamos trabajando, y ahora que eso sucedió en casa fuimos un poquito más conscientes. Eso y que la socialización de todas las personas de casa usando el mismo sanitario se generaba una lógica muy compleja. La contaminación del agua, en el caso de los sanitarios, es un fenómeno que se viene dando por pura tradición. Entonces, como tenemos sanitarios que ya nos resolvieron el problema usando agua, pues no se ha generado ni hemos generado demanda para tener sistemas alternativos. Y al respecto, además, existe mucho desconocimiento del impacto. Entonces, luego, inevitablemente se contamina el agua, el suelo, la afectación en la salud pública es inevitable, nos cuesta mucho dinero a todos los países que tenemos esta situación. La gente que se enferma, la gente que no es productiva, el medio ambiente que no podemos disfrutar, y todo eso termina siendo un efecto dominó que dispara los costos sociales. El tema de los sanitarios y el tema de manejo es un problema de escala realmente, porque si hemos estado en una finca y hay pocos habitantes, se manejan pozos sépticos y algunos otros sistemas muy artesanales, pero en general en una granja, en un escenario rural, el medio ambiente rural puede absorber y procesar este ejercicio de los residuos humanos. El problema es la gran escala urbana. Cuando tenemos escalas urbanas que superan la capacidad de procesamiento del medio ambiente, entonces gastamos un montón de dinero en infraestructura y todo esto nos genera unos problemas en los que estamos contaminando las aguas.
en las que estamos viviendo. El tema ambiental y el tema de salud pública se nos vuelve un gran problema. Entonces, aquí quiero contarles, por ejemplo, que alguien alguna vez hablando de sanitarios me decía, pero no, yo no necesito sanitarios secos porque yo donde tengo mi hotel tengo mucha agua. Yo le decía, ah, qué bueno, maravilloso. Y ella pensaba era en cómo traer agua para sus sanitarios o la escasez del agua, pero ella no había pensado en la parte de la derecha. Entonces yo le preguntaba, y bueno, en tu hotel, ¿cuántos sanitarios tienes? Y me dice más o menos unos 50. Y haciendo cuentas rápidas, nos dimos cuenta que ella en su hotel cada día se generaban 3.500 litros de agua contaminadas negras directamente que caían a la quebrada que pasaba por la finca donde tiene su hotel. Esta conversación fue muy reveladora porque la gente está pensando solamente en el confort del antes y no en el del después. Entonces, cuando por fin le expliqué esas cifras, ella quedó pensando en el impacto que está sucediendo ahí. Y resulta que es que nosotros hace 2000 años, cuando los romanos inventaron el acueducto, también se inventaron el alcantarillado. Entonces, todo el ciclo que no nos han contado de nutrientes, que nos cuentan el del agua, pero rara vez nos cuentan el de nutrientes, implica que todo el proceso natural de los minerales que están en el suelo se vuelven comida y esa comida nosotros la consumimos, los animales la consumen y los animales defecan en el medio ambiente y el medio ambiente y ese proceso le devuelve los minerales al suelo. En ese proceso, nosotros hemos fallado desde hace 2000 años porque estamos poniendo todos los minerales, en vez de devolverlos a la tierra, lo estamos echando al agua. Esos minerales en el agua están llegando a través de los ríos a los mares y los procesos que se están generando en los mares tienen obviamente, son consecuencia de nuestros efectos, de nuestros malos hábitos acá. Y este ejercicio ha sido complicado porque esta es como la parte educativa que ha estado faltando. La razón por la que esto pasa es por un lado por desconocimiento y por el otro lado por un exceso de confort. Una parte de nuestro territorio humano en el planeta está en una perfecta zona de confort y no se hace preguntas de los impactos de lo que está sucediendo. Entonces, esto que esta caricatura es muy dura en términos de que a la izquierda está claramente representada toda una sociedad que consume agua en un perfecto estado de confort, sin pensar en de dónde viene esa agua o quién necesita esa agua. Y además aquí incluso podríamos hacer una revisión y es qué pasa con ese tubo que va saliendo del sanitario. Seguramente gira hacia la derecha y termina en la zona, en el espacio vital de la población a la derecha. Entonces, este ejercicio de confort nos ha hecho a nosotros replantearnos cosas y parte del tema precisamente era educar. Resulta que hicimos unas cuentas rápidas y el ejercicio de contaminación del agua es una cosa muy fuerte y hicimos cuentas y nos dimos cuenta que en promedio los humanos vamos 6 veces al sanitario todos los días y producimos 6 descargas. Esto es un promedio entre hombres y mujeres porque las mujeres van 3 veces más que los hombres a los baños. Y este ejercicio, si estamos trabajando con sanitarios tradicionales de 10 litros más o menos, puede generar en un año por una sola persona una contaminación aproximadamente de 22.000 litros de agua. Este ejercicio de 22.000 litros no era posible entenderlo hasta que pusimos en escala a este icono de esta mujer en relación con los 22 tanques que contaminan y que son equivalentes a 1.000 litros y que equivalen a una sola persona. De esos 22, solo 4 van a pasar por un sistema de tratamiento y todo lo demás va al medio ambiente contaminado. Si este ejercicio se multiplica por personas en una ciudad como Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, con personas que van al día 10, 12 veces al baño, y con sanitarios deficientes que no funcionan bien y que toca bajarlos y oprimir la palanca o el botón más de una vez, pues esta cifra es una cifra absolutamente monstruosa. Las soluciones ya estaban en el menú hace mucho tiempo. Milenariamente hay sanitarios que han funcionado sin agua, pero claro, llevarlos a escenarios contemporáneos y dentro de las lógicas occidentales especialmente ha sido todo un tema. Entonces, hay desarrollos que se han venido haciendo. El de la izquierda, este esquema de la izquierda, es de un arquitecto mexicano que se llama César Añorbe,
que hace 40 años empezó con este proceso. Es uno de los pioneros en América Latina y tuve la fortuna de conocerlo en el 2018 y poder hablar con él. Y siempre ha habido todo un tema con respecto al sanitario que él diseña, porque si bien el dispositivo está bien, se generan unos temas sensoriales, en los que ya les voy a contar, que, que, que hacen que la gente rechace el sistema. Y se generan unos puntos de disconfort ahí que son complicados. Y claro, existen otras cosas asociadas un poco a las emergencias, asociados a escenarios no tan cotidianos, en los que, por ejemplo, pensar que alguien va a cargar su bolsa con excrementos para llevarlo a un punto de disposición segura es muy poco probable. Alrededor del mundo hay muchas opciones, pero desafortunadamente las que están disponibles fuera del país son muy costosas. En Colombia usamos para emergencias este tipo de sanitarios que son los sanitarios químicos, que tienen grandes problemas, pues porque utilizar un químico que es básicamente un químico que neutraliza toda la vida biológica que exista. Y existen los sanitarios de separación que ven en la parte inferior. Esos sanitarios fueron el punto de partida con el que empezamos a trabajar en el 2005 y se desarrollaron dentro de un proceso con la Organización Panamericana de la Salud, se desarrollaron con la presencia de la Fundación Proco, y ellos fueron los que me llamaron y me dijeron, tenemos que empezar a revisar esto y a mejorarlo. Y pude conocer esta experiencia, esto sucede cerca a Bogotá, en Cogua, y el ejercicio de lo que hace Patricia es que Patricia en su sanitario seco que instaló en una plataforma al lado de la ducha y con un acceso posterior, tiene la posibilidad de recibir visitas y a su familia y necesariamente se genera un componente educativo. Y también hay un componente del material de secado que ella prepara con los recursos locales, y luego el sanitario a la hora de usarlo, pues tenía unos puntos complicados que tenía que ver con el contacto visual, con la necesidad de que la gente, ella misma, con una palita, depositara material de cobertura. Y lo que hacen estos sanitarios básicamente es que separan los líquidos de los sólidos. Entonces, como ustedes ven en la imagen inferior izquierda, hay un cono que recoge la orina y luego está la abertura para las heces y las heces se cubren con tierra. Entonces, el tema de esta cobertura hace que funcione lo mismo que trabajamos para nuestras mascotas, con los que tenemos gatos en casa. Tenemos el arenero, se cubren las heces con el arenero, con la arena, y eso neutraliza el olor. Lo mismo sucede aquí, con un extra, y es que la separación del sólido y del líquido hace que los minerales de la orina ya no nutran los microorganismos que viven en las heces y no se genere gases, y esos gases son el tema del olor. Entonces, la separación es la estrategia 1 para neutralizar el olor, y la cobertura con un material secante es la estrategia 2. Sin embargo, pasaban cosas. Patricia me contaba que cuando llegaban al sanitario, había gente que lo miraba por el huequito y veía heces del que vino antes y ya no lo quería usar. O alguien que dejaba un poquito de rocío de orina y le daba ansiedad, y entonces cogía el balde con agua y le echaba agua al sistema, y obviamente es un sanitario seco, entonces se comprometía todo el proceso. O alguien que le echaba material secante también al cono eh, frontal, y entonces la orina y todo este ejercicio se comprometía también. Entonces habían varios procesos ahí que hacían que este primer eslabón en la cadena no funcionara. Pero bueno, en la medida en que iba haciendo el proceso educativo y funcionaba, Patricia llevaba el tanque que ustedes ven ahí abajo, lo llevaba a estos tanques grandes, lo ponía tapado y lo secaban al sol. Y estos tanques básicamente tenían unas altas temperaturas, y esas altas temperaturas neutralizaban el riesgo biológico y además degradaban el material. Entonces, en las imágenes que ustedes ven a la derecha, en la parte de abajo, en un ciclo de entre 2 a 12 semanas, el material ya estaba completamente degradado, y Patricia sin ningún problema podía tomar este material y dispensarlo en su finca, en su granja, sin ningún problema a modo de abono. Y la orina la diluía, la diluye, todavía funciona el sistema, la diluye en agua y entonces también la riega. Recuerden que la orina, a diferencia de las heces, normalmente no porta riesgo biológico. Entonces tenía esa ventaja de que se puede hacer una disposición inmediata. Y los minerales que están en la orina, que son más o menos el 5% de la orina, que son nitrato, potasio,
algo de fósforo, urea, son fertilizantes. Entonces, para ella funcionaba muy bien y funciona muy bien poder dispensarlo en sitios donde ya podía hacerlo, eh, podía hacerlo útil para su ecosistema. Entonces, por aquí empezamos el proceso y luego encontré esta que fue la evidencia de que el ejercicio podía funcionar aún mejor. Esto es una experiencia en Haití. En el 2010, cuando se dio el terremoto de Haití, una serie de médicos, un grupo de médicos se instaló en Puerto Príncipe para resolver, para resolver un tema asociado a la salud pública con las aguas contaminadas. La solución, para no darle muchas vueltas, pero los invito, si les da curiosidad, a que visiten Soil en Facebook y en su página web y vean esta experiencia, es que ellos instalaron un sistema de sanitarios secos en la comunidad, instalaron un servicio, ese servicio se paga de manera muy económica, el servicio recoge las heces, las saca de los hogares, las lleva a un sitio seguro, los procesan, lo convierten en abono, ese abono vuelve a las huertas y producen alimento y de ese alimento se nutren y consumen las personas que participan del sistema. Entonces, en este proceso cerrado se resuelven varias cosas y aquí es donde empieza la conversación de lo que nosotros consideramos residuos, las heces fecales, no son residuos, son un recurso en potencia. Este escenario conectado con el tema de la comida genera soberanía alimentaria, genera otros procesos internos muy importantes, al mismo tiempo que iguala el campo de juego entre lo que nosotros tomamos del medio ambiente y lo que nosotros le estamos devolviendo. De todas maneras, seguimos teniendo ideas que tenemos que sacarnos de la cabeza y nosotros nos hemos enfrentado con estas dos. Una, que el agua es infinita. Hay que empezar a explicarle a las personas que el agua se nos puede acabar y seguramente se nos va a acabar y muchas personas ya hablan que las próximas guerras no van a ser por el petróleo, sino por el agua. Y el otro tema es que los sanitarios no son solo para emergencias o para pobres, porque esa idea también está muy mal planteada en términos de que estas cosas son una cosa indigna, poco confortable y que por eso no avanza. Entonces, bajo estas lógicas, nosotros empezamos a hacer un ejercicio de desarrollo dentro de la especialización de diseño, desarrollo, producto, entendiendo las lógicas de los usuarios. Y lo primero que entendimos, y que es parte del tabú y del mito, es que nuestros baños son dos universos distintos para los hombres y para las mujeres. Para los hombres, en definitiva, el sanitario es un ejercicio que se resuelve mucho más fácil que para las mujeres. Eh, y este ejercicio implicó hacer y construir criterios de diseño en función de género, en función de edad, de condiciones de discapacidad y del escenario donde estamos usando los sanitarios. No es lo mismo usar un sanitario privado que uno público. Es muy usual que haya personas que prefieren no comer mucho cuando están fuera de casa para no tener que utilizar sanitarios públicos y se aguantan hasta llegar a sus casas. Y las personas que utilizan los servicios públicos pues se ven expuestos a que si son sanitarios que no están siendo muy bien manejados, entonces el tema de enfermedades es muy usual, especialmente en las mujeres. Entonces hablar de este proceso en términos de género se vuelve un tema muy importante. Bajo esa lógica se desarrollaron varios proyectos, varias propuestas asociadas a entender no solo los usuarios principales, sino también los secundarios, los posibles mercados. Y claro, hay muchas barreras en este escenario. Y aquí estuvimos trabajando hasta que llegamos a este punto en el que entendimos que el sanitario es un punto de articulación de muchos procesos. Y el primer proceso tiene que ver con lo que tomamos del medio ambiente, en este caso va a ser solo tierra o material del lugar que nos sirva como un material de secado, un material de cobertura, que va al sanitario y que luego de usarse dentro del proceso del sanitario como tal, se puede procesar de manera segura, ya sea filtrando la orina o algún tipo de procesamiento para las heces fecales y generar bioinsumo que vuelva al suelo. Volver al suelo es clave porque nos permite enriquecerlo, regenerarlo y prepararlo para que genere alimento, ya sea para nosotros o para los animales que consumimos, y de esa manera volver al sanitario genera ciclos cerrados. Entonces, dentro de las lógicas de economía circular, el sanitario seco puede tener un gran avance. Como les decía, el sanitario no es el sistema, es simplemente el primer elemento del sistema, es el que articula a los seres humanos con una cadena más importante en la cual va a haber
participación de personas que hagan manejo y procesamiento. Los procesamientos que se pueden hacer sin consumos de energía, se pueden hacer por compostado o por energía solar, gratuitos, y nos puede dar distintos resultados. En términos más elaborados, los procesos pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, y estos procesos se pueden hacer de distintas maneras. Uno, como el que les mostré hace un rato en la experiencia de Patricia, era la segunda línea que está aquí, que son básicamente contenedores que se exponen al sol hasta que el producto o el subproducto generado está perfectamente seguro, y es biofertilizante. Pero de la misma manera se pueden hacer, y dependiendo del lugar donde estemos, se pueden hacer procesamientos con microorganismos nativos, con lombricultivos o con biodigestores. Al fin y al cabo, esto es un ejercicio de adaptación y de construcción, pero tenemos que empezar por entender que este ejercicio de articulación inicial sí es realmente sostenible. Entonces, en términos del sanitario, se identificaron cuatro puntos de sostenibilidad. Uno en término ambiental, en términos de recuperar los suelos, de devolverle al suelo los minerales que hemos estado tomando. Otro en términos sociales, en la medida en que si neutralizamos los riesgos biológicos, estamos cuidando las aguas y los suelos en los cuales viven personas, y estas personas no se están enfermando, entonces tenemos un beneficio de sostenibilidad social. Tenemos una sostenibilidad económica asociada a que el tema, claramente no vamos a tener que gastar dinero consiguiendo agua, ni toda la infraestructura para tener esa agua. Y estos dispositivos normalmente son mucho más simples y sencillos. Y entonces se pueden llevar a cualquier parte y se pueden reparar fácilmente. Y el más importante es obviamente el tema ambiental en términos de ni quitarle agua al ecosistema y tampoco devolverle agua contaminada al ecosistema. De esa manera, el sistema tiene 4 puntos de sostenibilidad que se pueden revisar y que se están implementando de manera progresiva en las viviendas ecoamigables. En el 2019 se realizó el Solar Decathlon. El Solar Decathlon es una competencia internacional y en esta se trabaja vivienda ecoamigable, y tuvimos la oportunidad de participar en 2 proyectos de la Casa de la Universidad Javeriana y de la Casa de la Universidad Nacional, que participaron en la competencia. Y una de las cosas interesantes es que las casas eran funcionales en todo menos en los baños. Y resulta que estas 2 casas que implementaron estas tecnologías fueron las únicas 2 casas que realmente podían usarse allí también. A pesar de la restricción del concurso, si hubiéramos querido usar estos sanitarios, se hubieran podido usar. No teníamos problemas. Entonces, fue un ejercicio muy interesante darnos cuenta que estas casas, a pesar de que eran experimentales, podían funcionar realmente bien con estos sanitarios. Una de las cosas que pasó con la pandemia el año pasado es que mucha gente empezó a salir de la ciudad, y cuando empezaron a llegar afuera se dieron cuenta que el tema agua era crítico, que el tema saneamiento era crítico, y se generó un fenómeno en que algunas viviendas rurales, ya no solo viviendas muy sencillas y humildes, sino viviendas ya mucho más sofisticadas, empezaron a buscar estas tecnologías, y nos dimos cuenta que era no solo un nicho, sino una posibilidad muy interesante de funcionar. Y entonces encontramos aquí la posibilidad en estas tiny house que están empezando a ponerse de moda en ciertos segmentos de mercado, que podían los sanitarios secos ser parte importante de. Entonces, el ejercicio de nuestro trabajo ha seguido avanzando con otros escenarios, y básicamente lo que está sucediendo es que estamos participando en procesos en los que en parques públicos, en zonas turísticas, se están empezando a dar estos procesos. El proceso de los sanitarios secos, básicamente en este esquema se explica en términos de generar 2 ciclos separados, uno de residuos sólidos, otro de residuos líquidos, y los residuos sólidos a través de un colector móvil se llevan a algún punto de procesamiento, normalmente tanques de secado, es una opción muy, muy práctica y además económica. Y los residuos líquidos tienen por un lado la orina y por el otro lado tienen las aguas grises de los lavamanos y de las duchas. Entonces, la ruta de la orina resulta fácil de manejar utilizando filtros minerales, y esos filtros minerales pueden entregar el agua muy limpia y llevarlas a pozos de infiltración, mientras que los residuos de aguas grises se pueden manejar a través de trampas de grasas y de biofiltros.
Estos biofiltros también son un escenario muy económico que se está empezando a implementar incluso a nivel urbano en varias ciudades. He visto experiencias en Australia y en Nueva Zelanda especialmente, donde las calles, el paisajismo ya no son simplemente plantas que se vean bonitas, sino plantas que emulan manglares o pantanos artificiales y a las cuales pueden llegar aguas contaminadas en un cierto nivel, y esas plantas generan, y ese paisajismo genera una depuración de las aguas que ya pueden ir al medio ambiente. Esto también, estos biofiltros, si les da curiosidad, son los que se están utilizando para tener piscinas naturales, en los que ya no se está utilizando cloro, donde ya no se está utilizando sistemas de recirculación del agua, sino que el agua está al mismo nivel de las plantas y el paisajismo de la piscina, y con ello funciona. Y estas tecnologías empiezan a replicarse y a poderse integrar en este tipo de unidades. Este esquema general nos puso a trabajar con parques naturales y con la cooperación alemana, y se propuso una batería sanitaria que se fabricó y se construyó en las últimas semanas, y que la acabamos de terminar la semana pasada, en la cual pudimos en las playas de Bahía Concha instalar 2 unidades completas, y en estas unidades que tienen sanitarios, que tienen lavamanos autónomos, que tienen orinales secos, y entonces se reduce altísimamente el consumo de agua, y se puede tener unas unidades que, además de tener un bajo impacto medioambiental con respecto a las unidades tradicionales, pues por supuesto son unidades que son dignas, que son bellas, que son cómodas. Y aquí me parece importante contarles eso, porque es parte de una conversación en términos de que estos sistemas de saneamiento tienen que estar abiertos para todo el mundo, y que no por una deficiencia o una carencia económica estemos condenados a tener cosas feas o malolientes. No, efectivamente podemos tener estas soluciones de tal manera que esto se vuelve un ejercicio educativo. Fue muy interesante ver a los operadores turísticos de la playa, a la gente de seguridad de la playa, a todos los proveedores, preguntando si se lo podían tener en sus casas, y pues por supuesto la respuesta es que sí, que eso sería lo ideal. Entonces, este ejercicio para la gente que vive en Santa Marta, que ve sus calles cuando se rebosan las alcantarillas literalmente en mierda, pues tienen que volverse no solamente un ejercicio de impacto, sino también un ejercicio de educación. Y este ejercicio no es una cosa que pasa solo nosotros acá sueltos, no, por el contrario, somos una red de diseñadores, de inventores, de conservacionistas, que estamos trabajando en todas partes. En este momento participamos de una red que trabaja soluciones que van desde Argentina y Chile en el sur hasta México, y pasando por Colombia, por Perú, por Costa Rica, donde estamos haciendo esfuerzos muy importantes de tener sanitarios que no usen agua y que hagan este mismo ejercicio de cerrar el ciclo. Dentro de estas lógicas, por supuesto, educar es clave. Entonces, la comunicación en términos de la economía, en términos de cómo llegar a las personas, se vuelve un ejercicio clave, en términos también de la dignidad. Pero claro, hay que generar un ejercicio fuerte de sensibilidad al respecto, y el humor y las emociones siempre han estado ahí. Entonces, hacer este tipo de piezas ha sido parte del ejercicio educativo, que implica no solamente hacer el sanitario, sino poderlo llevar para que tenga el mayor impacto positivo posible. Dentro de estas lógicas, nosotros como sociedad generamos grandes problemas, sobre todo porque tenemos mucha resistencia al cambio. Colombia es un país altamente conservador. Generar cualquier apuesta fuera de la zona de confort es complicadísimo, pero no por eso tenemos que dejar de hacer la tarea, y claramente dentro de estas lógicas estamos trabajando grupos completos para llegar a poder sacar adelante este tipo de cosas que tienen que ver con ejercicios de tecnología, básicamente. El ejercicio de tecnología no es un ejercicio asociado estrictamente a las cosas que suceden en un aparato digital o en los computadores, porque tenemos esa mala concepción de que la tecnología son solamente cosas de tecnologías digitales y de la información. La tecnología, como definición completa,
implica un conocimiento ordenado, científicamente ordenado, para resolver un problema que tiene que ver con la calidad de vida de los humanos. En este caso, nuestra calidad de vida ya no implica solamente nuestra calidad de vida, implica nuestro entorno completo de todos los seres que la habitan. Entonces, pensar en esta sofisticación técnica puede llevarse a niveles muy básicos, y este ejercicio de la tecnología me parece interesante. Lo que para nosotros es basura, para otros es un bien preciado. Y el valor está en cómo lo usamos. Esta imagen me encanta porque me resuelve varias cosas, y en esta, que es una conversación que habla del residuo al recurso. Estos tanques que están armando la balsa aquí, para nosotros en algún punto fueron basura. Para esta persona resuelven una necesidad vital de movilidad. Esta es una fotografía que es de Benin, salió en un informe de la Cruz Roja Internacional, pero me encanta porque los tanques y los galones que están ahí son un desarrollo tecnológico, y si hubieran sido pensados para convertirse en balsa en algún punto específico, esto hubiera sido más fácil. Pero fíjense que la tecnología y la innovación y la creatividad no están en el tanque, sino en las personas que tuvieron la capacidad de convertirla en una solución. En Colombia tenemos cosas como estas. Justo ayer encontré un video donde veo cómo perfectamente un niño eh, puede utilizar la tapa de un tanque de agua para moverse en zonas inundadas. Esto es La Mojana en Sucre. Entonces, este ejercicio implica que pensemos lo que estamos haciendo dentro de lógicas de innovación que permitan mejorar cosas y situaciones de vida de las personas. Al respecto de eso, y fíjense que les estoy empezando a mostrar soluciones de Colombia, hay muchos desarrollos muy interesantes que están trabajando sobre temas que tienen que ver con tecnologías aplicadas. Este sí es efectivamente tecnologías digitales y de información. Es una innovación en el Huila, es un emprendimiento en el que están conectando los medidores de agua a sistemas de rastreo de información, micromedidores, para hacer seguimientos de la pérdida de agua, para controlar fugas, para controlar distintos procesos en el recaudo y en el manejo del acueducto, pero que tienen un impacto ambiental muy alto. El ejercicio de las tiny house que les hablaba al comienzo, hace un tiempito, tiene que ver también con iniciativas en las que están pasando temas que tienen que ver con otras formas de vivir. Normalmente en Colombia siempre hemos pensado que hay que tener un terreno, y cuando el terreno no está disponible, pero hay objetos y hay conocimientos, empiezan a surgir este tipo de situaciones. Y claro, poner sanitarios secos y empezar a hacer que estos ejercicios de vivienda sean completamente autónomos es vital. El ejercicio de tecnologías también conectado con la vivienda, y saliéndome un poquito del tema de los residuos, tiene que ver con cómo nos movilizamos. Pensar en viviendas de bajo consumo ya no son una opción, son una obligación. Es más, el ejercicio no son de energía cero, sino de energía positiva. ¿Cómo hago que mi vivienda produzca energía? Fíjense que en un punto hablábamos y les contaba que los residuos podían generar energía, y esa energía podríamos estar generando redes colaborativas para llevarla a nuestros sistemas de movilidad del barrio, para cargar mi vehículo eléctrico. En este caso, Carlos, el que ven en la fotografía, está haciendo un ejercicio de sostenibilidad asociado un poco también a esa lógica de mi carro viejo es un residuo y salgo de él y chao. Y lo que él hizo fue utilizar carros y convertirlos a sistema eléctrico. Entonces, claro, los carros eléctricos en este punto todavía son costosos, estamos hablando todavía de vehículos de 70, 80 millones. Carlos toma vehículos que ya existen y en vez de volverlos residuos, los transforma y los reconvierte al sistema eléctrico, y tiene toda una lógica en la que él me planteaba, listo, esto sale mucho más económico, cojo mi Renault, lo vuelvo un carro funcional, me evito el pico y placa, por cierto, y luego además, si lo puedo cargar en mi propia casa, pues gano. Si esa carga es electricidad que viene de los residuos de mi casa, pues tengo una doble ganancia. Al respecto de eso, también en términos de energía, existe el sistema Q, es una iniciativa que ha tenido muchos problemas para surgir, pero que es un ejercicio muy, muy interesante, es de boyacenses, y ellos han hecho básicamente una máquina de movimiento muy eficiente que genera electricidad. Estos ejercicios se tienen que empezar a integrar, y
esta es una reflexión un poco que tengo para el final. Estos son mapas que genera una plataforma que se llama el Pacific Disaster Alert. Básicamente, aquí muestran en un mapa todo lo que está pasando en el planeta en tiempo real. Entonces, hay escenarios aquí en los que hay, como ustedes ven en el mapa, iconos, y esos iconos dicen que hay sequías, que hay incendios, que hay inundaciones, que hay volcanes, que hay tormentas, que hay cualquier cantidad de fenómenos naturales que se están dando y que están afectando a las personas. En algún punto, nosotros no vamos a tener que preguntarnos si nos pasa o no nos puede pasar algo de lo que está mostrándose en este mapa, sino cuándo nos va a pasar, cuándo se nos va a acabar el agua, cuándo ya no vamos a poder seguir descargando agua en nuestro sanitario, cuándo vamos a vernos inmersos en falta de agua o en medio de una situación que destruya la infraestructura y que tengamos que aprender a manejar alternativas distintas. Este ejercicio de prepararnos se planteó dentro de lógicas que tenían que ver con las metas al 2030, metas que sabemos que no se van a cumplir, metas que los gobiernos, por supuesto, no han sabido manejar, se le ha dado mayor prioridad a intereses económicos, más que al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Entonces, el cambio claramente no lo podemos esperar desde arriba, tenemos que empezar a generar nosotros mismos el cambio desde abajo y en forma de red. No podemos hacerlo solos, tenemos que empezar a conectarnos. Como les mostré, hay gente que desde México hasta Chile y Argentina estamos trabajando temas de sanitarios y somos apenas una red dentro de las miles de redes de cosas que están pasando en las cuales están presentándose posibilidades para avanzar. Entonces, quiero decirles que este ejercicio nos implica repensarnos con, con miras a cómo queremos nosotros vivir y qué estamos dispuestos a hacer y a superar un poco nuestra zona de confort para tener cambios que ayuden a que nos funcione bien nuestra forma de vida en este planeta. Bien, perfecto. Creo que aquí tuvimos un buen rato de charla, mucho monólogo, así que me gustaría, si hay posibilidades de escuchar preguntas, ya sea por el chat o por o de alguna manera pues resolver algunas dudas. Bien, no sé si Diana está por ahí. Sí, sí. Listo, perfecto. Es que yo aquí no estoy viendo el chat. Dame un segundo. Andrés Guzmán nos pregunta, hola, ¿qué tanto se puede escalar la tecnología? ¿Hay alguna especificación de escalar? O sea, en cuanto a escala de alcance, Sí, creería. yo creo que sería como por escala de tamaño de cobertura. Bien, en este punto estamos trabajando esquemas que nos permitan. Ah, ok, perfecto. Sí, muy bien. Sí, efectivamente. En este punto ya hay unas iniciativas en las cuales se están trabajando con residuos sólidos orgánicos en varios conjuntos de Bogotá. Y estas iniciativas se están dando además en otras partes de Colombia y del mundo en el que están recogiendo residuos orgánicos, los están procesando, se los llevan para procesar, o en algunos casos los procesan en sitio y este ejercicio empieza a generar abono y ese abono puede ir a las huertas urbanas que están sucediendo en las ciudades o se mueven a sitios donde se necesiten. Desde la perspectiva de sanitarios, lo mismo podría suceder en términos de que es un residuo sólido estabilizado. Hay que superar una barrera y es la barrera normativa en la que la Secretaría de Salud todavía considera que las heces fecales son un residuo biológico peligroso. Pero una vez que se separa la orina y ya no se alimenta y el microorganismo de la hez no se alimenta de esos minerales y además de eso lo estabilizamos con material de cobertura, ya es un residuo que si bien no es seguro inmediatamente, si es un residuo estabilizado. Entonces, una vez que el ejercicio normativo lo permita, el ejercicio de procesamiento se podría resolver en sí.
sitio. Ahora, la otra parte son los sanitarios, que toca resolverlos en función de la arquitectura, y ahí nos pasa un tema complicado, y es que nuestras arquitecturas están desarrolladas en función de un cierto nivel de informalidad o de un cierto nivel de interés económico del espacio, donde estos sanitarios requieren un acceso posterior, unas áreas de mantenimiento, y son metros cuadrados que obviamente afectan la economía de las viviendas. Entonces tenemos que resolver por ahora el ejercicio de, bueno, yo tengo este sanitario y por dónde, cuál es la ruta segura dentro de mi apartamento que puedo usar para retirar los residuos y llevarlos a un punto seguro de procesamiento. Y eso en un conjunto de 200 apartamentos, por ejemplo, implica tener áreas verdes, implica tener una zona aislada, que ojalá tenga buena ventilación y buena asoleación. Incluso de pronto se podrían hasta utilizar las terrazas sin ningún problema. Pero sí, digamos, dentro de las lógicas de qué tanto se puede escalar la tecnología, hemos trabajado los diseños y aquí, aunque aquí no se los mostré, ya que la pregunta lo justifica, voy a mostrarte un par de esquemas asociados exactamente a eso en términos de las apuestas que estamos haciendo para, digamos que a nivel conceptual, poder llevar el tema a otros puntos. Em, listo, aquí la tengo. Listo, les Listo, entonces, agradecemos ir entonces poniendo las preguntas en el chat, levantando la mano y tranquilos que a todos van a tener su espacio de opinión. perfecto. Entonces, miren, aquí en estos esquemas que hemos hecho, se han planteado baterías sanitarias para, por ejemplo, para centros comerciales, se han planteado esquemas de edificaciones en altura. Y a lo que me refiero es un poco a lo que ven aquí en el esquema superior de la derecha, es que los sanitarios, para que funcionen bien dentro de las lógicas de confort de la vivienda, hay que empezar a rediseñarlos y ajustarlos en términos de que haya una zona seca y una zona húmeda. Fíjense que normalmente lo que pasa es que tenemos el lavamanos, el sanitario entre el lavamanos y la ducha. Entonces todo el ciclo del agua allí se vuelve un tema. Y el retiro del material, lo ideal sería que se pudiera, y en el caso de nuestro diseño, es poderlo sacar por fuera para no comprometer el área privada del baño. Entonces, mientras llegamos a este punto de diseño de las nuevas arquitecturas, pues tenemos que adaptarnos con otros procesos, pero sí, efectivamente se puede hacer. Hay que empezar a tener conversaciones con otros operadores. Obviamente no es solamente tener un sanitario, sino también tener un proceso de alguien que haga la operación del baño. De la misma manera como se recoge la basura y pues se hacen procesos de reciclaje y de procesamiento de residuos aprovechables. Vale. Nos escriben en el chat que en cuanto, bueno, no, terminando la conversación que escribió Andrés, dice que hay algunas condiciones para manejarlo con adulto mayor. Ok, sí. El tema de adulto mayor tiene que ver un poco en términos relacionados con la condición de discapacidad un poco, pues porque obviamente vamos con la edad, vamos perdiendo movilidad, fuerza, etcétera. Pero para efectos prácticos, este sanitario que nosotros diseñamos básicamente tiene las mismas condiciones de un uso de un sanitario tradicional, en términos de que se levanta una tapa, se oprime un botón. Nosotros tenemos un escenario muy similar de la lógica del sanitario, en el que estamos generando las barreras visuales y de confort con el tema de olores y sensorial, con elementos mecánicos muy simples y pues que tienen esas lógicas de uso. Así que en términos de que lo pueda usar un adulto mayor, no hay problema. En términos de que ya el manejo del procesamiento ya depende de la capacidad de carga. Resulta que eh, Patricia, precisamente en la experiencia que ella tenía, al comienzo puso un contenedor muy grande. El contenedor era de más de 50 litros, entonces cuando ya se llenaba le costaba muchísimo cargarlo. Entonces aprendimos con su experiencia que se pueden utilizar contenedores pequeños que cualquier persona, ni siquiera hay que cargarlos, simplemente se le ponen ruedas o se pueden arrastrar hasta el punto de procesamiento, y eso hace que cualquier persona, incluso un niño, pueda hacer el proceso de llevar los residuos hasta el punto de procesamiento. Entonces, depende de muchas condiciones que se pueden revisar, pero sí, sí se puede resolver. Ya estoy viendo aquí el chat. Entonces, está pensado para adulto mayor, incluso los sanitarios que instalamos ahorita en Bahía Concha,
tienen barras de apoyo y tienen algunas condiciones asociadas a los baños para discapacitados, que incluso las deberíamos tener en casa, aunque uno no sea discapacitado, a veces uno necesita puntos de apoyo, espacios generosos para moverse. Uno puede estar en algún momento en un accidente y necesita tener una movilidad distinta, reducida, entonces hay que empezar a tener ese ejercicio. Bien, en cuanto al tema de costos, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir 2 o 3 cosas. El ejercicio de costos es un ejercicio que tiene que evaluarse en términos de ciclo de vida en al menos 10 años. ¿Por qué? Cuando ustedes piensan en un sanitario tradicional, piensan en 400.000 pesos que cuesta un sanitario, pero hay que sumarle toda la tubería, la impermeabilización, el agua que van a consumir, y todos esos costos empiezan a sumar. Si además de eso están en una vivienda rural, seguramente tienen un ciclo de aguas negras que les va a requerir un pozo séptico. Un pozo séptico bien hecho, uno bien hecho, que no sea un pozo de filtración. Es que además ahí hay un ejercicio en la vivienda rural, es que hacen un hueco y dejan ladrillos, huecos para que lo que cae al pozo séptico, luego que se vuelve lodo, se infiltre en el suelo. Eso es un pozo de infiltración, eso no es un pozo séptico, no es una buena práctica. Un pozo séptico bien hecho cuesta perfectamente 7 u 8 millones de pesos. Entonces, si están pensando, por ejemplo, en poner una vivienda rural, como por ejemplo la tiny house que les mostré hace un rato, si ellos hubieran pensado en, voy a poner un sanitario tradicional, tengo que tener tanque de agua y además pozo séptico para poder hacer funcionar el ejercicio, pues ese ejercicio termina costándole fácilmente unos 8 o 10 millones de pesos. El sanitario, aunque es una inversión inicial mucho más alta, porque en este momento desafortunadamente la demanda es muy poca y no nos ha permitido producirlo en mayor escala y reducir los costos, el ejercicio tiene que ver con equilibrar los costos, no solo de la inversión inicial, sino también con todo el ciclo de vida. Incluso eso es lo que normalmente la gente hace cuando compra un carro. Entonces el ejercicio es el mismo. Listo, yo compro este carro que es más caro, pero tiene un motor que me consume menos y requiere menos repuestos y menos mantenimiento y además pago menos impuestos. Entonces en 10 años este carro por el que pagué más me resultó más económico que uno más barato que me consumió mucho más. Lo mismo es este ejercicio con el sanitario seco. En términos de costo, por ejemplo, para la tiny house, evidentemente, el sanitario que en su momento costó 3.300.000 pesos, que es costoso, por supuesto, resultó mucho más económico que comprar uno tradicional más el pozo séptico, que costaba 6,5 millones. Entonces, en ese orden de ideas, sí es un buen negocio. Ahora, hacer eso en un sitio donde el pozo séptico no es una necesidad, ya implica asumir otros costos de responsabilidad social nuestros, ¿no? Entonces, no entregar basura, no contaminar más el agua, reducir la carga de contaminación, pues es otro costo al que deberíamos ponerle un valor para evaluar si vale la pena asumirlo. A ver, estoy leyendo aquí uno de Adela que dice, hablando de un tema de economía de inversión, en cuanto a acciones ambientalmente responsables, no se evidencia que desde la industria del diseño y la construcción se permita una adaptación más acelerada y eficiente de estos temas. Correcto, eso es cierto. Desafortunadamente, los criterios que se están usando para el diseño de vivienda es un ejercicio básicamente de beneficio económico de los inversionistas de las constructoras. Desafortunadamente hay muchos vacíos y ellos se aprovechan de este escenario, pero y de esa lógica pues también surgen otras alternativas. Por ejemplo, en Cali conocí una oficina que se llama Arquitectura para la Gente y ellos están trabajando edificios solidarios. En este ejercicio, la gente no va y compra vivienda a una constructora con los créditos estándar, sino que se asocian, compran un lote, el arquitecto diseña y construye, y ese ejercicio resulta un 30% más económico que los precios del mercado, con una ventaja extra: el diseño se puede adaptar más fácilmente a estas alternativas ecoamigables. Entonces, pensar en esta lógica de residuos y de esta adaptación de la vivienda no es solamente un escenario de implementar tecnologías, sino de generar escenarios colaborativos de construcción de hábitat y vivienda. Esos ejercicios se pueden manejar con construcciones ya existentes si los vecinos empezamos a hablar entre nosotros y empezamos a poner en la mesa estas posibilidades.
Em, Camilo pregunta sobre las descargas. Ah, perfecto. Esa parte técnica del sanitario es modificable y es variable. Resulta que el dispositivo básico tiene un punto de entrada y un punto de salida. El punto de entrada obviamente es el material de cobertura y ese tanque puede ser más grande. Entonces, por ejemplo, para Bahía Concha, que iba a ser un escenario de alto tráfico, se esperan que se usen al menos 50 veces el sanitario por día. Entonces pusimos unos tanques más grandes. Eso se puede adaptar. Y lo mismo pasa con los tanques de salida. Entonces, se pueden utilizar tanques pequeños de 25 litros o menos, en los que para una familia de 4 personas está bien, y se retira una vez cada 3 o 4 días a la semana, o se pueden poner debajo tanques más grandes de acuerdo a la cantidad de usos. Entonces, ese escenario de cuánto tiempo depende, se necesita para cambiar y cuántos usos se pueden hacer antes de tener que hacer recambios, depende de la adaptación que se le quiera o se le pueda hacer al contexto donde se instale el sanitario. Sí, Julia, a ver, aquí es Sneider primero. El trabajo en redes desgastante, si algunos no trabajan o se relajan. Nuestra experiencia en este tipo de trabajo colectivo de red, ¿cómo sería el mejor escenario? Listo, perfecto. Creo que lo mejor para responderle a Sneider con respecto a este escenario es mostrar los beneficios. El trabajo colaborativo sin beneficios directos no sirve para nada. La experiencia que estamos teniendo en Bahía Concha es muy evidente en términos de eso precisamente. Las personas que van a trabajar la infraestructura son lancheros, son pescadores tradicionales que ahora que, pues como es área protegida, no pueden hacer la pesca que hacían antes, entonces ellos van a operar. Pero cuando el ejercicio se revisó en términos de los beneficios que les podía generar, la conversación fue muy definitiva. Claro que es un buen negocio. Entonces, ¿dónde está eh, el poder mejorar esos procesos? En equilibrar la sostenibilidad, no solo la ambiental, que por supuesto se da, sino también la económica en términos de los beneficios que nos vamos a generar si conectamos los distintos nodos. Solo en la medida en que estos beneficios sean muy evidentes, ya sea en términos económicos o en términos de trueques, de comida, de alimentos, de huertas urbanas, etcétera, y de los procesos asociados, vamos a tener la posibilidad de que los nodos trabajen más integradamente. De otra manera se desbalancea la ecuación, entonces algunos de los nodos terminan sintiendo que hacen más y reciben menos, pero pues hay que equilibrar ese ejercicio de la ecuación de beneficios. Todos estos escenarios hay que llevarlos a indicadores y normalmente un buen indicador es el dinero. El dinero le permite a uno decirle en estas iniciativas cuánto se ahorra, cuánto se genera y cuánto se gana y cuánto deja de gastarse en otros segmentos. Un indicador también que utilizaron en Haití fue precisamente eso, y era decirle, vea, el dinero que usted gasta hoy en medicamentos es tanto, con esto que estamos haciendo, ese dinero se va a reducir. Entonces, esas lógicas pueden funcionar muy bien en la medida en que se equilibren esos indicadores. Es importante tener datos y datos concretos medibles, entonces no podemos simplemente hacer casos y suponer. Tenemos que recoger información y hacer un ejercicio más juicioso al respecto de. Julia dice que le parece que este tipo de cosas termina siendo un lujo y sería necesario que se impusieran a nivel gubernamental y por ende con apoyo institucional. Sí, desafortunadamente muchas de las cosas eco terminan siendo lujos, algunas son como tendencia superficial y la gran mayoría de gente que la necesita es gente que no tiene el poder adquisitivo para implementarlas. En el caso de lo que estamos haciendo en Bahía Concha es un muy buen escenario porque digamos que fue un escenario ideal. La cooperación alemana puso los recursos, los ejecutó una fundación, una ONG en Colombia, pero se hizo de la mano de parques naturales en un trabajo conectado con los distintos actores que habían en medio de una cadena turística que genera ingresos económicos y un ciclo permanente allí. El ejercicio efectivamente se ha charlado, eso es algo de lo que se está hablando con la Secretaría de Hábitat especialmente, empezar por las zonas rurales y luego llevarlo a los escenarios urbanos en los que se generen los pilotos, las puestas en marcha, los prototipos, para que la gente se anime. Con ese ánimo, la producción económica, la producción de escala de estos sanitarios se reduce en costo de venta, se hacen más accesibles y que incluso efectivamente tuvieran algunos bonos de descuentos, así como los vehículos eléctricos tienen
descuentos económicos en impuestos por no contaminar, las viviendas ecoamigables también deberían tenerlo. Entonces, esa lógica de que de alguna manera yo pago menos impuestos porque tengo tecnologías ecoamigables en mi casa, sanitarios secos, paneles solares, etcétera, debería estar en la misma lógica, pero eso es algo que tenemos no solamente que esperar a que suceda ya, sino proponerlo de base, llevarlo a través de los consejos, de los ediles y empezar a mover ese tipo de dinámicas para que el ejercicio realmente deje de ser un lujo. En este punto algunas cosas ya empiezan a ser accesibles, pero claro, otras siguen siendo costosas. Un sanitario de 3 millones de pesos aquí es extremadamente costoso, pero si yo lo produzco en China seguramente me sale por una fracción del costo, pero entonces ya dejo de generar una dinámica económica local y para nosotros es muy importante que todo se haga con mano de obra local para que la economía y el equilibrio de sostenibilidad social se mantenga también en el país. Si cambio de escenario y pongo un sanitario de $1000 en Chile, por ejemplo, el poder adquisitivo de la moneda chilena es mucho mejor, entonces allá tengo una dinámica distinta. Entonces estamos haciendo ejercicios para poder tener esos nodos de sostenibilidad que permitan generar mayor accesibilidad de estas tecnologías. Pero sí, por supuesto, yo concuerdo con Julia, no podemos permitir que estas cosas sean un lujo. Tenemos que hacer que sean accesibles. Ahora, nuestro sanitario viene en 4 configuraciones posibles dependiendo de los 3 componentes. Entonces hay una versión mucho más económica básica de 800.000 pesos y la completa que vale 3 millones y medio. Pero si nosotros empezamos a producir, por ejemplo, 200 unidades al año, el costo automáticamente se baja 30%. El problema es que por ahora producimos las unidades en pequeñas cantidades, bajo pedido de 6 unidades. Entonces, pues claro, obviamente sale extremadamente costoso. Pregunta Andrés, que si es posible hacer una alianza para instalar uno en un centro comunitario para dar a conocer la tecnología y ampliar su implementación. Sí, es posible revisar ese tema, ya me lo han planteado. En este punto nosotros pues no podemos producir sin ingreso económico, pues porque obviamente nuestros proveedores no trabajan gratis. El ejercicio, lo que sí se puede hacer es una gestión para conseguir donantes y financiadores. Ahora que la KfW, los alemanes vieron que el ejercicio funciona, se están abriendo vetas de conversación para conseguir recursos económicos y llevarlos a áreas protegidas o escenarios comunitarios. Entonces, efectivamente, la alianza no es una alianza de donación directa, sino es una alianza de gestión. Y esa alianza de gestión es viable. Pregunta Diana de Colectivo Terrazas Verdes. Las alianzas, posibilidad de alianzas conjuntas de acción comunal para que se integren estas tecnologías, porque la mayoría no tiene recursos económicos fijos y sí muchos gastos. Entonces, la inversión, además de acueducto, que es una inversión de largo plazo, sería una reducción en gastos de acueducto de alcantarillado. Sí, correcto. Este ejercicio, lo mismo que le respondió un poco Andrés, es un ejercicio de empezar a ver este tipo de cosas. Yo creo que en esta administración, en la Secretaría de Hábitat, hay algún espacio posible para explorar este tipo de cosas y vale la pena aprovecharlo. Apenas van 2 años de este gobierno local, distrital, entonces vale la pena mover el tema y empezar a plantearlo y a gestionarlo. Yo creo que existe alguna posibilidad de hacer experimentos de estos, mostrar que la tecnología es viable, que es sostenible económica, social y ambientalmente y que trae muchos beneficios. Entonces, las lógicas de ecobarrios que están trabajando en la unidad de proyectos especiales de la Secretaría de Hábitat, yo creo que es un escenario para explorar esto. Y claro, aquí el ejercicio no es solamente implementar una tecnología, sino garantizar una contrapartida de la comunidad que recibe un beneficio, pero que asume un rol mucho más activo en este tipo de experiencias. Los datos, pregunta Andrés, por los datos de volumen procesado en un hogar promedio. Listo, te lo voy a poner así. Datos de base. Una persona va y defeca al menos 200 gramos de heces por vez. Si multiplicas esa cifra y luego del proceso de deshidratación al final, se están generando más o menos 500 kilogramos de abono por familia año. Fue la última cifra que calculamos con esos datos de base. Y esos están enriquecidos con más o menos
85 litros de orina por persona al mes, no, al año, pero que esos 85 litros es que cuando uno orina, no orina tanto realmente, y luego ese procesamiento diluido en agua y que sirve para fertilizar mientras no tenga riesgo biológico, o sea, mientras ningún usuario tenga una infección urinaria, es perfectamente viable para tener unas buenas cantidades que se puedan utilizar en huertas urbanas o en recuperación de zonas verdes. Perdón, agradecemos que se tomen unos segundos para diligenciar el formato de asistencia mientras van pensando sus otras preguntas. Bien, vale la pena contarles ahí que para efectos de Bahía Concha, los residuos se van a convertir en abono y esos abonos se van a utilizar para aprovechar en el vivero que están dentro del área protegida y en el que están haciendo procesos de recuperación de flora y suelo en ciertas áreas específicas que están deterioradas en el Tayrona. Entonces, en este punto no tengo información específica de lo que va a pasar en términos de cantidades, pero sí sé que es un tema que va a suceder y esperaría tenerles respuestas y datos concretos en los próximos meses para contarles un poco más al respecto. Bien, estoy viendo la hora. Bien, Julia hace un comentario. Em, Exactamente, sí. Eso es una cosa que, por cierto, ayer lo comentábamos en el conversatorio. Em, Ningún animal que yo conozca defeca en el agua, porque siempre van y toman agua de las quebradas o de las fuentes. Los humanos somos los únicos que cagamos el agua que tomamos. Es una cosa absolutamente ridícula. No creo que la Secretaría de Salud apruebe como tal botarlos al río. Creo que ahí entra un proceso de mala administración, de muy poca eficiencia, e incluso de corrupción, cuando se roban los acueductos, se roban los alcantarillados, las plantas de tratamiento, y terminamos teniendo esta situación pues atravesada en nuestra cotidianidad. Nosotros vamos de paseo a un río y tenemos que estar pensando si podemos o no tragarnos una bocanada de agua del río porque no sabemos qué le están echando antes. Eh, entonces sí hay una serie de cosas que hay que jalonar en las administraciones locales, para que sean coherentes con el tema. Ahora, yo les cuento el escenario. Yo en este proceso he tenido conversaciones con muchos actores, incluso tenía conversaciones con algunas autoridades indígenas y ellos mismos me reconocían que desafortunadamente ellos no son coherentes también en este aspecto, porque terminan teniendo baños que contaminan el agua, y pues no es tan cierto que todas las comunidades indígenas obviamente sean respetuosas de la madre tierra como normalmente lo promulgan. Pero este ejercicio va desde las comunidades indígenas, pasando por alcaldías, por comunidades, por gente que incluso se declaran muy ambientalmente coamigables, pero que a la hora de hacer estas mediciones finas no han sido conscientes, porque parte de la falla también ha sido una falla de educación en la que la gente no sabe cuánta agua contamina. Ese dato que yo les di de 22.000 litros, alguna vez estaba trabajando con un amigo arquitecto y me decía, no, Leandro, yo no soy ecoamigable, a mí no me interesa ese tema. Yo le dije, bueno, no importa que no te interese, tienes que saber que cada vez que vas al baño, tal, y le dije tal. Después de tomarnos un tinto, fue al baño y volvió más o menos afectado porque se quedó pensando todo lo que está contaminando él, aunque él no se declara interesado en el tema. Parte del tema es eh, generar esa conciencia y ese impacto emocional. Lo que yo hice hoy con esta charla al comienzo, fíjense, que fue mostrarle cifras impactantes.
Además porque para los hombres es invisible, por ejemplo, el tema del acoso de las mujeres intentando ir a un baño. Especialmente en establecimientos públicos, el tema de ir a un baño es un sitio que si las mujeres van solas y están en malas condiciones puede ser un sitio peligroso. Entonces, el baño es un tema complicado en términos de visibilizar el impacto y los problemas que eso genera. Nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras tías, hijas, van a una oficina nueva a trabajar y seguro tienen una infección urinaria porque el mantenimiento de los baños es muy deficiente y terminan teniendo infecciones. Entonces es un tema muy complicado dejarlo simplemente ahí, como que es un tema de agua. No, hay muchos temas allí y es nuestro deber ponerlos en evidencia para hacer un mejor esfuerzo al respecto de estas tecnologías. Andrés pregunta que si es posible ampliar con algún tipo de plástico biodegradable y usar las mismas tuberías con las que cuentan los apartamentos. Entonces, ahí en algún momento lo pensamos. En algún momento lo pensamos. El tema del el agua no hace parte de ningún proceso biológico dentro del sistema del alcantarillado. El agua es un mecanismo de arrastre, nada más. Es un elemento físico de fuerza para mover una masa. El ponerlo en una bolsa implicaría efectivamente generar una nueva forma de arrastre que no use agua. Entonces tenemos que tener tuberías muy eficientes con más o menos cápsulas como las que utilizaban antes en los supermercados para mandar los documentos y las bolsitas con dinero, que era el tubo que subía y se iba por sistema neumático. Tendríamos que generar eso, pero entonces tendríamos otro problema y es cuánta energía y qué contaminación genera ese sistema neumático para poder hacer eso. Y entonces ahí equilibramos si vale la pena o no hacer ese esfuerzo. Cuando hicimos ese cálculo, desafortunadamente las cifras no eran buenas y empezábamos a tener problemas con respecto a la energía que consumíamos con otros sistemas versus simplemente hacer un esfuerzo manual y ponerlo a secar al sol lo más cercano en un punto seguro posible. Dice Julia que estos son los temas que hay que pensar y reflexionar y debería pensarse para trabajarlos con colegios y universidades. Correcto. Parte de nuestro trabajo, como ya lo he venido diciendo todo el tiempo, es educativo. Yo soy docente en diseño industrial y arquitectura. El tema obviamente mío ha sido bioclimática, hábitat sustentable e innovación tecnológica. Entonces, cuando doy mis clases, este es un escenario que se está volviendo muy recurrente. Las universidades entraron en un ejercicio de campus sustentable y esos campus sustentable implica no solamente hacer teoría sobre la sostenibilidad, sino demostrar la sostenibilidad en sitio. Entonces, el ejercicio educativo es muy importante. Desafortunadamente, no depende exclusivamente de que se genere un currículum desde arriba y que se vuelva una cosa transversal, depende mucho de los profesores que lo inserten en métodos de aprendizaje significativo en sus clases de biología, en sus clases de física, en sus clases de diseño. Y hay escenarios donde ya se está dando. Tengo un hijo de 6 años, tiene la fortuna de estar en un jardín infantil que tiene énfasis en lo artístico y lo ambiental y tienen dentro de su esquema una granja en la que pueden ir los niños de vez en cuando, una vez al mes, a tener contacto con la naturaleza y allá tienen sanitarios secos. Tienen uno de los míos que le regalé para la escuela. Entonces, ese ejercicio efectivamente se hace necesario y hay que empezar a promoverlo y a solicitarlo también. Si el colegio donde van nuestros hijos no lo tiene, pues bien vale la pena empezar a tocar y a llamar la atención sobre eso para que se incluya. Con respecto a las bolsas, hemos revisado el tema. Sí, efectivamente se pueden utilizar bolsas biodegradables en los contenedores y eso ayuda mucho al manejo y al procesamiento, pero también hay que lograr un equilibrio en el que las bolsas sean económicas y no se vuelvan un obstáculo. En algunos puntos, generar la dependencia de un insumo de bolsas, si no se tienen con la frecuencia que uno necesita, no, se vuelven un problema. Entonces toca simplificar el proceso y tener las bolsas solo si son económicas y de fácil adquisición para el sistema. Andrés pregunta que para procesar con mayor eficiencia los nuevos diseños deberían contemplar mayores áreas verdes. Supongo que Andrés se refiere a mayores áreas verdes en la vivienda.
en las viviendas que se están diseñando. Si es por ese lado, sí, el ejercicio de áreas verdes ayudaría. El ejercicio es más que de mayor cantidad, es de mayor calidad en el diseño, porque si se diseñan bien, entonces uno puede tener áreas seguras para tener procesamiento de residuos orgánicos de la casa, residuos sólidos, humanos, y hacerlo de manera muy segura. Todas esas cosas yo estoy convencido de que se pueden hacer en los conjuntos sin ningún problema, en la medida en que las administraciones y la vecindad lo asuman. Hemos estado conversando con varias personas que trabajan con temas de manejo de residuos orgánicos, y uno de los problemas es tratar de que los residuos orgánicos vengan correctamente separados y limpios. Entonces eso ha tenido que convertirse también en un escenario educativo mucho más constante y fuerte para que la cosa funcione. Entonces todas las tecnologías son una maravilla, pero si el usuario no está dispuesto o educado o con la actitud correcta para usar bien esa tecnología, pues esa tecnología se vuelve un problema. Pero al final es la misma lógica de las herramientas. Con una herramienta yo puedo construir algo o destruir algo. Al fin y al cabo no va a ser culpa de la herramienta, va a ser culpa del usuario que cogió esa herramienta y decidió hacer algo bueno o algo malo. Bueno, si no hay más preguntas, las podrían igual pensar luego y enviárnoslas. Nosotros también las remitiremos a Leandro. Muchísimas gracias. Em, También podemos igual, de pronto no sé si podrías compartir la presentación a los correos em, que nos compartieron en la asistencia. Podríamos también compartirles esa información, el contacto de Leandro por si se animan a tener en sus casas, fincas, bueno, y demás espacios, un baño seco o, bueno, demás elementos que nos ofrece, ecoamigables, que nos ofrece Leandro. Entonces, bueno, les recuerdo por favor que nos colaboren con el listado de asistencia. Ya posteamos el link. Gracias. Bien, mientras nos despedimos les cuento que lo que están viendo de fondo es la pantalla principal del sitio web. El sitio web es www.leho.com.co. Este es un escenario de diseño y, como ven, además del sanitario seco, hemos trabajado con arquitecturas textiles livianas, y esas se integraron precisamente para proyectos. Entonces, eh, pueden echarle un vistazo, y en redes sociales, en Facebook, nos encuentran como sistemas.ecoamigables. Entonces, ahí siempre estamos poniendo al día de las cosas que estamos avanzando. Este par de años han sido, pues, años difíciles para todos, por supuesto, y ustedes se han dado cuenta que siempre es complejo, pero también hay cosas buenas que han pasado en esta época de pandemia y pospandemia. Yo creo que dos cosas pasaron. Número uno, que la gente salió de las ciudades, quiso volver a la naturaleza y se encontró que no puede llegar a la naturaleza o a un medio rural a tratar de vivir como vive en la ciudad, y tienen que hacer cambios y adaptaciones. Y la segunda es que en las comunidades nos hemos dado cuenta que hacemos más cosas que nos pueden beneficiar. Entonces, en nuestros conjuntos descubrimos a la señora que nos vende las lechugas porque su hermana tiene un cultivo hidropónico, el señor que tiene una finca que producía lácteos y que no teníamos ni idea, el que tiene servicios para ofrecer en casa, y se generaron redes y nexos muy interesantes que tenemos que aprovechar. Entonces yo creo que en la medida en que conozcamos a nuestros vecinos, que nos conectemos con ellos y que encontremos eso que nos hace comunidad, que es el bien en común, seguramente podremos sacar adelante más iniciativas como estas y de cualquier tipo. Bien, Diana, si no hay alguna otra pregunta o algún otro tema para resolver, pues yo creo que con esto les daría las gracias por la invitación. Ha sido interesante siempre, siempre es interesante conversar de esto. Es una lástima, pues, que no, el tiempo no nos diera para
para hacer el taller, pero yo creo que este es el comienzo de otras cosas que luego van pasando. Y ahí en el chat les dejo los enlaces para que me contacten directamente si quieren en algún momento. Bueno, Leandro, yo quiero darte las gracias pues por el apoyo al proceso, por, digamos, por haber aceptado esta invitación y compartirnos de tus saberes, de tu conocimiento. Digamos que el ejercicio del Festival del Desarme, además de generar estos espacios, digamos, de compartir de saberes con la comunidad, también es fundamental para todas las versiones del festival. El tema de conocernos entre organizaciones, también entre procesos, entre emprendimientos, y empezar a buscar la forma de generar también trabajo en red, trabajo colaborativo. Entonces, también es para nosotros pues, fundamental eso, que hayas aceptado, que estés aquí en el quinto festival, conocer de tu trabajo, que en estos espacios de conversación, por ejemplo, del encuentro que hubo ayer, pero también del taller y demás actividades, que se haya dado esta posibilidad de, digamos, de podernos conocer mejor, ¿sí? De que también tú vayas reconociendo otros procesos de las organizaciones del territorio, pero que las organizaciones también podamos aprender mucho más sobre temas de tecnología, de innovación y cómo desde este campo pues están trabajando desde diferentes opciones y alternativas en pro de la defensa del ambiente, que finalmente es el tema central de este quinto Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda. Entonces, recordarles, bueno, a las personas que nos están viendo por Facebook, en YouTube, en la retransmisión o quienes están acá en vivo en Zoom, que todas las actividades pues quedan publicadas, tanto en el Facebook Live como en YouTube @Fundación HBG, en Facebook Solaris Games BTA, para que pues si hubo algo que dijeron no alcancé a ver, no alcancé como a entender, quiero repetirlo, quiero revivirlo, entonces podemos hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, comentarles que todavía nos quedan varias actividades, entonces estamos hoy cerrando esta que estamos viendo de saneamiento básico alternativo con Leandro, a quien realmente muchísimas gracias, además muy interesante todo lo que nos has contado y digamos, es casi como una cachetada un poco, como muy directo el mensaje, pero también muy necesario que sea así, ¿no? Que entendamos lo que estamos haciendo y por qué este tema de saneamiento básico también es fundamental. Recordarles que tenemos otras actividades, por ejemplo, el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos el taller de manejo de residuos, gestión y aprovechamiento a cargo de Melissa y Manuel Galvez. Entonces también para que se conecten, para que participen. Y en la tarde tenemos dos actividades. La primera, el taller de customización de prendas de vestir, para hacer ese tema de reutilización también de la industria textil, que también es muy contaminante, y a veces estamos todo el tiempo cambiando de ropa y cuando ya vemos que algo no nos queda o no nos gusta o se nos daña un poquito, lo que hacemos es botarlo. Entonces, ¿cómo darle una segunda oportunidad? ¿Cómo pensarnos procesos de reutilización y de, digamos, reparar estas prendas de vestir? A las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde la Fundación de Echemos el Cuento a los Derechos Humanos, que es un proceso de narración oral y obviamente formación en derechos humanos. Y finalmente el sábado tenemos la segunda sesión de customización de prendas de vestir y el taller de biodanza, que es a las 10 de la mañana, y el de customización es a las 2 de la tarde. Luego ya la próxima semana tenemos la última sesión de fotografía de naturaleza con celulares, el 29 a las 9:30 de la mañana en visita en sesión semipresencial en la huerta del barrio Villa Inés, y 28, 29 y 30 tenemos de manera virtual, tanto en Facebook como en YouTube, las presentaciones artísticas de 10 agrupaciones del territorio local en torno a esos temas de cultura ciudadana, cultura de paz y sostenibilidad ambiental. Entonces, con esto haríamos cierre a la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles a todas las personas. Por favor, nos diligencian los datos en el formato de asistencia para poderles compartir ahí también los datos de Leandro o la presentación o el portafolio de su empresa. Y pues gracias a todos por participar, por acompañarnos. Recuerden que lo importante es que aparte de trabajar en red, empecemos a ser más conscientes sobre cómo nuestras acciones aportan o no
en este tema de la sostenibilidad ambiental. Muchísimas gracias y nos vemos a las 5 de la tarde con el conversatorio de educación ambiental y agricultura urbana.